Bien, James, puedes comenzar. Hola Marlon, buenas noches, querido gremio contable del Ecuador. Un gusto nuevamente estar participando en este webinar con respecto al IRU agropecuario, ¿no? Como decía uno de los grandes colegas del gremio, la joya, se puede decir, de esta ley de simplicidad y progresividad tributaria. Es decir, en donde más en realidad encaja algo este tema de la progresividad tributaria y la simplicidad al mismo tiempo, por cuanto en realidad hemos visto las complicaciones que se ha dado con el régimen microempresarial, pero si nosotros analizamos este del IRU agropecuario, en sí tiene algo de beneficios para, sobre todo para el sector agropecuario, donde si nosotros analizamos desde los puntos de vista, la informalidad de contratación de personal y todo eso, y poder sustentar ese gasto para que sea deducible era muy complejo para todo el sector. Motivo por el cual que hace, con este eh, impuesto único agropecuario, lo que sí les ayuda es a tratar de eso, ¿no? De que esa informalidad tal vez ya no sea tan necesaria para sustentar un gasto para que sea deducible, sino más bien solo cancelas un porcentaje de acuerdo a los ingresos. Entonces, en ese sentido, así se ve un beneficio para el sector por la informalidad en sí que pasa en todo el sector agropecuario, y no solo en el sector agropecuario, sino en todo el sector que se dedica a la producción y también a la pesca, el sector camaronero. eh, Hablemos en la sierra, hablamos de la producción de leche o los cultivos de papas, de maíz. Se contrata personas, se contrata grupos de personas, ya sea para la siembra o para la cosecha, y lastimosamente no tenían un sustento para hacer gasto deducible. Pero con este IRU agropecuario lo que sí les ayuda es a pagar un solo impuesto, y con eso eh, se puede decir están sustentando de una forma legal que los ingresos que están percibiendo de dichas ventas sean legales. A diferencia que anteriormente la informalidad eh, surtía efecto de que vendían sin factura y todos esos temas. Con esto más bien ya podrían sustentar de no tan fuerte el impacto del impuesto que se les genera, sino más bien se ayuda bastante en ese sentido, ¿no? Entonces, como decía, es muy importante este impuesto del impuesto único al sector agropecuario, lo cual sí les va a beneficiar. Principalmente, ¿dónde está reflejado este impuesto, se puede decir? Lo tenemos en el artículo 27.1. Vamos a compartir pantalla un ratito para hacer algo de preámbulo. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el sustento legal? El sustento legal principalmente está en la ley de progresividad y simplicidad tributaria, donde creó este artículo 27.1 para la ley de régimen tributario interno, que se refiere a la producción y o comercialización de las actividades agropecuarias, ¿sí? Entonces, ya se ha discutido en varias ocasiones que sí aplica ya sea solo producción o también o solo comercialización. Eso ya lo hemos discutido
en algunos webinars con respecto y claramente ya la ley lo han ratificado también algunos funcionarios del Servicio de Rentas Internas. ¿Sí? ¿Y el otro sustento cuál es? Sí, el otro sustento es el reglamento de aplicación a esta misma ley, ¿no? En donde nos dan los lineamientos de aplicación a esta ley. Entonces, aquí nos habla de una tablita que hay que tenerla muy presente para la declaración. En esta tablita nos habla los montos que van desde 0 a $20,000, tendrían un impuesto de cero y un porcentaje excedente del 0%. Y de 20,000 a 300,000, que sería todo el sector microempresarial, ¿sí? Tributarían sobre la fracción básica, que es los 20,000, $0, pero de 20,000 en adelante van a tributar el 1% de esos ingresos, ¿ok? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Este cuadrito es muy importante para la declaración, por cuanto en base a esto vamos a poder realizar el llenado de dicho formulario. Recuerden, todos los que se acogen al IRU agropecuario debieron haber hecho, si es que se encuentran catalogados dentro del régimen microempresarial, debieron haber hecho su formulario 125, ¿sí? En cero, es decir, todo en cero, colocar en cero los ingresos y acogerse de forma voluntaria, conforme a lo que señala la ley, le da la disposición, dicha ley, al contribuyente a que él se pueda acoger a este régimen. No es de exigibilidad, sino más bien es de forma voluntaria. Entonces, en ese sentido, si yo me voy a acoger de forma voluntaria a este régimen, yo debía haber cumplido mi formalidad de cómo formar parte primero del catastro del régimen microempresarial, motivo por el cual yo debía haber presentado mi formulario 125 en cero, y luego ya en este mes de marzo, donde ya está disponible y vigente el nuevo formulario de impuesto a la renta, en ese formulario yo voy a reflejar que mis ingresos de mi actividad económica son del IRU agropecuario. Entonces ahí vamos a especificar de mis ingresos cuáles pertenecen al IRU agropecuario, y en base a eso le estoy diciendo con eso a la administración tributaria de que yo me estoy acogiendo de forma voluntaria a dicho impuesto. ¿Sí? James, tenemos dos consultas. La primera, Claro. ¿este cuadrito también puede aplicar para sociedades o solo aplica para personas naturales? Mira, este cuadrito también aplica tanto para las personas naturales y personas jurídicas. Leamos bien el artículo 27.1 y nos dice ingresos de actividades agropecuarias. No nos dice ingresos de personas naturales o solo ingresos de sociedades de actividades agropecuarias. No, dice los ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción y o comercialización local o que se exporten podrán acogerse a un impuesto a la renta única conforme a la siguiente tabla. Es para todos los que tengan la actividad agropecuaria, ¿sí? Ya sea de producción y o comercialización, pueden acogerse a este impuesto único del régimen agropecuario. ¿Sí? Otra de las consultas que nos están realizando, la actividad de criadero de camarón, ¿puede ingresar al IRU agropecuario? Ok. Miren, dentro de las actividades agropecuarias, ¿sí? Hablamos que existe la actividad agrícola, avícola, pecuaria, apícola, cunícola y carnes en estado natural. Si bien es cierto el camarón se puede catalogar como una carne en estado natural, ¿sí? Porque la carne, ¿qué es? Es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento.
¿sí? Entonces, por eso incluso cuando tú vas y visitas a un médico, te dice, en una dieta te dice, mire, vaya y aliméntese de carnes blancas o de carnes rojas, y entonces tú como paciente dices, bueno, ¿cuáles son las carnes blancas? Y entonces empiezas a buscar, a indagar y te dicen, bueno, la carne blanca es el pollo, existen algunos tipos de pescados como el salmón, me parece, que son carne blanca y puedes aplicarlos en tu dieta. Entonces, desde esa definición tú puedes decir que sí, el camarón podría ser una carne y motivo por el cual podría formar parte de la actividad agropecuaria. Pero que desde ese punto de vista, ¿qué podríamos hacer? Hacer una consulta vinculante a la administración tributaria en el sentido de que informándole de que si es que la actividad del camarón puede considerarse como actividad agropecuaria y a su vez tributar como impuesto único del sector agropecuario, para que en base a esa consulta vinculante tengas un sustento más fortalecido para tomártelo como sector agropecuario, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es válida, a mi criterio, hacer dicha consulta vinculante, ¿sí? Ahora, hay que recordar una cosita por aquí. En el reglamento, en el artículo 13.2, ¿sí? Nos dice, se entiende por actividades agrícolas, nos dice esta cantidad. Y al final nos dice otras emitidas por la entidad rectora. Y las pecuarias igual nos manda un detalle y nos señala otras emitidas por la entidad rectora. En ese sentido, se puede hacer una consulta vinculante al MAGAP, al Ministerio de Agricultura, y en el sentido de que si el camarón puede o no entrar en dicho, si se puede considerar o no dentro de estos grupos para poderse beneficiar. Pero en teoría, quien debería hacer esa consulta es la administración tributaria. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? El contribuyente hace la consulta vinculante a la administración tributaria y la administración tributaria debería hacer la consulta vinculante a la entidad rectora, ¿sí? A la entidad rectora para estos casos, que en ese caso la entidad rectora viene a ser el Ministerio de Agricultura. Gracias. Ok, ¿sí? Entonces, como les decía, es muy importante tener esta tabla muy pendiente por cuanto va a ser la base para ir tratando de ver si es que genero un impuesto a pagar, si tengo un crédito tributario informativo, cuándo puedo solicitar ese valor a mi favor o ya se convirtió en impuesto único. Entonces en base a esta tabla vamos a poder diferenciar esas pequeñas cositas, ¿sí? Para este caso, motivo por el cual vamos a presentar tres casos específicos, tres casos específicos que vamos a hablar esta noche, ¿sí? En estos tres casos vamos a sintetizar lo que puede ocurrir exclusivamente en el sector del IRU agropecuario. Y si es que se presenta un caso adicional, lo podríamos estar haciendo en el ejemplo que vamos a realizar hoy. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Vamos a compartir, vamos todos, bueno, el procedimiento es el siguiente. Vamos a entrar a la página del Servicio de Rentas Internas. Ojalá hoy noche nos colabore la página, ¿sí? Todavía no se ve que se está compartiendo la página. Ya, ok.
Ahí sí, ¿no? Correcto. Ok. Dame un segundo. Estimada María, Fercita, en una consulta indicaron que no pertenece, en otra consulta indicaron que sí pertenece. Entonces es mejor realizar la consulta vinculante, así como lo indica James, ¿sí? Porque realmente es un criterio que está fuera de que si es merengue, no es merengue, entonces es mejor tenerlo con la parte de documento respaldado. Correcto. ¿Sí? Entonces, bueno, entramos a la página del servicio de rentas y procedemos a hacer nuestra declaración de renta como persona natural. ¿Sí? Escogemos el año 2020. ¿Sí? Y entonces aquí están las preguntas que nos van a permitir o nos van a generar algunas cositas adicionales dentro de nuestro formulario. Entonces, si nosotros estamos hablando, vamos a hablar de una persona natural no obligada a llevar contabilidad, ¿sí? Que básicamente se centra en las personas del sector del régimen microempresarial. Entonces, en este caso vamos a tener que no tiene relación de dependencia, que para el periodo no se encuentra obligado a llevar contabilidad. Vamos a hablar de que no es una persona discapacitada, pero que sí tiene ingresos sujetos al impuesto de renta único o al régimen microempresarial. En este campo vamos a colocar el sí, ¿sí? Y ponemos siguiente. ¿Ok? Siempre nos va a venir, cada vez que abrimos la página del servicio de rentas y cuando los contribuyentes con quienes hemos tenido alguna actividad económica ya hayan hecho sus anexos y toda la información tributaria, a nosotros nos va a llegar por default ya lleno la información de retenciones que tengamos a favor. Entonces, cada vez que entramos a esta página, lo lógico, el primer paso que debemos hacer es eliminar el valor de retenciones que ya están cargadas por parte del sistema del servicio de rentas. ¿Por qué? Por cuanto yo mis retenciones las debo clasificar en función de las actividades económicas que yo esté realizando. Entonces, si por alguna circunstancia yo solo tengo información del régimen agropecuario, como estamos haciendo en este ejemplo, todas las retenciones que me coloquen a mí, que tenga yo, son del régimen agropecuario, motivo por el cual no debo poner esos valores en las retenciones del régimen general y debo dejarlo, ese campo, en cero. Entonces, ¿qué tengo que ir? Ir a resumen impositivo y el campo 845 ya me viene por default lleno. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner cero en ese valor, ¿sí? Ese es el primer paso que debemos hacer, ¿sí? James, no sé si se puede hacer un poquito la pantalla más para que se pueda apreciar Más los valores. grande, Sí, solo un ya, poquito. ok. Ahí está bien. ¿Sí? Ahí sí. Sí, ¿no? Sí, ahí está bien. Ok, entonces, como les digo, fuimos fuimos al resumen impositivo y hemos eliminado el campo, los valores que teníamos dentro del campo de retenciones.
¿Ok? Que en este caso es el campo 845, que aquí teníamos un valor que hemos hecho, lo hemos encerado para esas retenciones clasificarlas conforme de acuerdo a nuestras actividades económicas. Regresamos al campo donde dice rentas grabadas de trabajo y capital que no se registran en la contabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí vamos a llenar de acuerdo a los ingresos y de acuerdo al ejemplo que habíamos dicho como primer escenario, que es este campo, ¿sí? En este campo, ¿qué nos dice? Que los ingresos de esta persona, de este contribuyente, son $19,500. Ese campo es el 611. Vamos a colocar los ingresos, $19,500. En el campo 631 vamos a colocar los costos y gastos que corresponden a $14,200. Ese valor llenamos en el campo 631 los $14,200. ¿Ok? Hasta ahí hemos llenado la parte contable, la parte donde yo tengo todos mis sustentos, la actividad empresarial que incluye actividades sujetas a impuestos únicos y a régimen impositivo para microempresas. Entonces, ahí coloco toda la información contable y tributaria que tengo, facturas y todo de sustento, coloco en estos valores. Así como también dentro de los gastos, no se olviden, si es que fuera este caso, si tuviera relación de dependencia, aparte de los gastos con facturas y todo eso, también deberíamos colocar el valor de sueldos del personal que labora conmigo. ¿Y cómo es esta persona que el 100% de sus ingresos es del sector agropecuario? Nosotros vamos a llenar el campo 673, la misma cantidad. Es decir, estamos diciendo que de estos ingresos de $19,500 son 100% del régimen agropecuario. Motivo por el cual nosotros colocamos en el campo 673 los $19,500 y en el 674 vamos a colocar los gastos, la misma cantidad. El valor de $14,200. ¿Sí? ¿Qué ha pasado aquí? Hemos trasladado, hemos llevado nuestros ingresos de régimen general, ¿sí? De régimen general, los hemos llevado al régimen, al IRU agropecuario. Motivo por el cual yo no tengo una base imponible grabada, ¿sí? Por cuanto esta es la parte del régimen general, ¿sí? Que no debería tener valores. Y efectivamente, aquí yo puedo validar, aquí en donde dice resumen impositivo, puedo validar de que ya no tengo ningún valor dentro del régimen general. Entonces, esa es la primera parte que estoy validando de que mis ingresos, el 100% ya están cargados en el IRU agropecuario. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a colocar? Vamos a registrar las retenciones. Las retenciones y vamos a colocar el impuesto causado. Los dos valores, tanto impuesto como retenciones, se digitan de forma manual. ¿Sí? Eso hay que tener presente de que dichos valores tienen que ser de forma manual. ¿En qué campo? A partir del 859 hasta el campo 177 corresponde al sector del IRU agropecuario. ¿Sí? En todo este sector que estamos viendo aquí, del 859 al 177, que vienen a ser estos 6 casilleros, son los casilleros exclusivos para el IRU agropecuario. ¿Sí? Entonces, 859, ¿qué valor deberíamos colocar? Entonces, ahí nos vamos
a ver la tablita, si se acuerdan la tablita que vimos al inicio. Entonces, en la tablita nos decía claramente, ¿sí? Nos hablaba claramente un segundo, que de 0 a 20,000 el impuesto es $0 y por la fracción básica también es valor 0, ¿sí? Entonces, si regresamos acá, en el 859, si estamos diciendo que mis ingresos fueron de $19,500. Si mis ingresos fueron de $19,500 y comparo con la base, con la fracción desgravada, que son $20,000, ¿qué pasa? Yo tengo una base imponible en negativo de $500, porque $19,500 no es mayor que la fracción desgravada. Entonces, yo no tengo una base imponible para calcular el impuesto del régimen agropecuario. Entonces, el valor que me calcula va a ser 0. Motivo por el cual, entonces, en el 859, yo coloco el valor de 0. En este ejemplo, nos está diciendo que las retenciones que le han hecho a este contribuyente fueron de $223. Entonces, motivo por el cual tenemos estos dos casilleros. Retención en la fuente por impuesto a la renta único y retención de otros regímenes aplicables al IRU agropecuario, ejercicio 2020 y siguientes. ¿Sí? ¿Qué valor? Las retenciones de $223. Ese valor de $223, ¿sí? Si nosotros observamos, el 860 nos dice retenciones en la fuente por impuesto a la renta único. Pero si leemos más detenidamente en el campo 174, nos dice retenciones de otros regímenes aplicables al IRU agropecuario y ejercicios del 2020 y siguientes. ¿Qué significa esto o por qué hay esta diferencia? Recuerden que con la ley, con la ley de progresividad y simplicidad tributaria, se eliminaron algunos impuestos únicos que existían antes, aparte del bananero. Y ahí estaba el de la palma africana, uno de los que recuerdo. Y esos impuestos únicos utilizaban este 860. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Que todo el valor de las retenciones del impuesto del IRU agropecuario se coloquen en el campo 174 y no lo dividan una parte al 860 y otra parte al 174, sino el 100% tiene que ir en el campo 174. En este caso vamos a colocar los $223. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos calcula? Nos hace el cálculo y nos dice lo siguiente. El crédito tributario agropecuario informativo en el campo 176 es de $223. ¿Sí? Por cuanto 0 de impuesto menos 223 de retenciones me da un crédito tributario informativo de $223. El impuesto a pagar es 0 y saldo al favor del contribuyente también es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este sentido? En este sentido,
le damos siguiente. Esperemos que cargue la página. Nos genera unas leves advertencias, ¿sí? Le damos a aceptar y listo. El valor a pagar es 0 y tuviste un crédito tributario informativo de $223. ¿Y por qué se habla de crédito tributario informativo de $223? Es por lo siguiente. Se considera informativo el crédito tributario por cuanto, ¿sí? Para el caso del régimen agropecuario, ¿sí? Para el caso del régimen agropecuario, las retenciones del régimen agropecuario se constituyen en impuesto único, excepto solo los ingresos, solo quienes tengan ingresos hasta $20,000, los cuales sí pueden solicitar la devolución de esas retenciones. Es el único caso especial donde sí se puede solicitar las retenciones. ¿Y cómo va a James, solicitar? sí, Cuéntame. esa era una de las consultas que estaban realizando. Por qué se está colocando como crédito tributario y no el crédito tributario se convierte, come también en impuesto a la renta? Ya, o por qué no se constituye un saldo a favor del contribuyente. Así es. Correcto. A ver, para eso nos vamos a ir a lo que señala la ley, el reglamento de simplicidad y progresividad tributaria. ¿Sí? En dicho reglamento nos habla claramente en el artículo 13.2. ¿Sí? En el artículo 13.2 nos dice lo siguiente. ¿Sí se está viendo el reglamento o no, No, Marlon? no se está compartiendo el reglamento. Ya, dame un segundo. Ok. En el artículo 13.2 del reglamento dice lo siguiente. Los valores retenidos deberán ser utilizados como crédito tributario exclusivamente para el pago del impuesto a la renta único para las actividades agropecuarias durante el año fiscal. Es decir, solo para ese año fiscal te sirven esas retenciones. Motivo por el cual, si no las pudiste utilizar en ese año fiscal, se constituyen ya en un impuesto único, como se llama el impuesto único agropecuario. Cuando los ingresos anuales de un sujeto pasivo se encuentren dentro de los límites no gravados con este impuesto, es decir, hasta los $20,000, podrán solicitar la devolución de las retenciones que se les hayan efectuado. Entonces, en este caso, en este escenario 1 que estamos viendo, está en esta partecita que le estamos señalando, ¿sí?
Cuando los ingresos anuales de un sujeto pasivo se encuentren dentro de los límites no gravados con este impuesto, es decir, que van de 0 a 20,000, podrán solicitar la devolución de las retenciones que le hayan sido efectuadas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en este caso, en este caso específico, nosotros, este campo 176, como mis ingresos fueron menores a $20,000, este campo sí lo voy a poder solicitar como devolución. Voy a solicitar de pago indebido o pago en exceso a la administración tributaria y la administración tributaria me va a proceder a realizar la devolución. Recuerden que este no se traslada como saldo a favor del contribuyente, sino debemos proceder a pedir la devolución solo amparados en este campo de este crédito tributario informativo. ¿Ok? Si es que fueran ingresos mayores a $20,000, yo ya no podría pedir esta devolución. Recuerden esa parte. Ya se constituyó este crédito tributario informativo, se constituye en un impuesto único agropecuario, nada más. Eso es lo que nos señala el reglamento. ¿Ok? Listo. Entonces, ese es el primer caso, ¿sí? Ese es el primer caso y el caso más, se puede decir que tiene un poquito más de definiciones adicionales en sentido legal. Nos vamos con el segundo caso. El caso es de que ya no tiene ingresos menores a 20,000, sino tiene unos ingresos de 150,000 y unos gastos de 120,000, ¿sí? El resultado es $30,000. La fracción básica desgravada es 20,000. La base imponible, ¿qué vamos a hacer? A restar de los ingresos la base desgravada, que son los 20,000, y la base imponible para el 1% es 130,000, de acuerdo a la tablita. Y se acuerdan la tablita, ¿no es cierto? Entonces, en la tablita se puede observar en qué campo estamos. Estamos en el campo 1 que dice que se retiene el 1% quienes van de 20,000 a 300,000 de ingresos. ¿Ok? Entonces, de los 130,000, el 1% van a ser $1,300. Y en este caso tiene retenciones de $1,000 y un impuesto a pagar de $300. Este lo vamos a trasladar al formulario para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Entonces, hablábamos de ingresos de 150,000, los gastos 120,000. Nuevamente los mismos valores ponemos en el 673 de 150,000. En el 674 los 120,000 de gastos, ¿sí? Y nos vamos al resumen impositivo que tiene que quedarnos en 0 por cuanto hemos sacado todos los ingresos y todos los gastos del régimen general y los vamos a trasladar al campo donde es exclusivo para el régimen agropecuario. Perdón, al impuesto agropecuario. En el 859, como dijimos acá, de los 150,000 restamos la fracción básica que son 20,000 y la base imponible va a ser 130,000. Y de esos 130,000 vamos a calcular el 1%, ¿sí? De los 130,000 calculamos el 1% del IRU agropecuario, que son $1,300 y $1,000 de retención.
En el 859 colocamos los $1,300 y en el 860 colocamos, perdón, recuerden que el 860 no se debe utilizar, sino más bien el campo 174 se colocan los $1,000, ¿sí? Y el valor, el impuesto a pagar es $300. Y como ustedes ven, ese sí está anclado al impuesto a la renta único por pagar de $300 y el impuesto a pagar ya son $300, ¿sí? ¿Sí? Hay que tener, recuerden siempre esta parte, que en el 860 no se debe colocar por cuanto el 174 es claro y nos dice retención de otros regímenes aplicables al IRU agropecuario. Desde el ejercicio 2020 en adelante, es decir, en el 2020 aparece el IRU agropecuario, motivo por el cual desde aquí vamos a colocar en el campo 174. No debemos utilizar el 860. Nuevamente les recuerdo ese tema. Y entonces ya nos sale el valor a pagar de $300. Ponemos siguiente. Esperemos un ratito que se cargue la página. Otra de las consultas que habían realizado si los gastos personales aplicaban para el IRU agropecuario. No, bueno, como decíamos, el IRU agropecuario va en función de un cálculo en función de los ingresos, motivo por el cual si estamos calculando este impuesto en función de los ingresos percibidos, no en función de un margen o una utilidad, motivo por el cual los gastos personales no nos servirían para el cálculo como beneficio, se puede decir, para el cálculo, pagar menos del IRU agropecuario. En ese caso, no es viable o no es aplicable. Colocamos aceptar y el valor sale a pagar los $300 y con eso se iría ya la declaración. ¿Ok? Y el tercer caso que vamos a ver es muy similar al anterior, pero en vez de que salga valor a pagar, tiene unas mayores retenciones. ¿Sí? ¿Por qué se puede dar el caso? Por lo siguiente. Este caso, el escenario 2, puede ser de que estos 150,000 de ingresos, ¿sí? Vamos analizando desde ese punto de vista. Podemos decir, de los 150,000, 100,000 vendió a personas, a agentes de retención y estos le retuvieron el 1%, motivo por el cual le retuvieron de 100,000 el 1%, $1,000. Y los 50,000 vendió a contribuyentes que no son agentes de retención, motivo por el cual no tuviste retenciones de ese valor. Y por ende te salió un impuesto a pagar de $300. Pero en este escenario 3 sucede lo contrario, ¿sí? Sucede de que vendes los mismos 150,000, ¿sí? Tienes los gastos de 120,000, ¿sí? Pero aquí te retuvieron el 1%, de toda tu venta. Entonces, de 150,000, el 1%, tú le vendiste a agentes de retención y ellos te retuvieron el 1%, $1,500. Puede ser el caso de que te catalogaron dentro del régimen microempresarial y tal vez esos $1,500 ya no son 1,500, sino que a partir de octubre te empezaron a retener ya el 1.75. Y puede ser incluso un mayor valor que de 1,500 o puede ser 1,650, 1,700. ¿Por cuánto te empezaron ya a retener como régimen microempresarial? Eso también sí estuvo pasando en algunos, no en algunos, en la mayoría de contribuyentes
del sector agropecuario, por cuanto aparte de que forman parte del sector agropecuario, no pierden el, el criterio de haberse catalogado como régimen microempresarial. Ese lo siguen manteniendo, motivo por el cual ellos todavía están, y por ese motivo todavía le siguen haciendo retenciones como régimen microempresarial. ¿Sí? Entonces, en este caso va a tener un crédito tributario informativo de $200. ¿Por qué? Por cuanto el impuesto a la renta, esto no cambia, serían los 150,000 menos los 20,000 de la base desgravada y nos daría 130,000 de base para el cálculo del IRU agropecuario, que es del 1%, motivo por el cual nos sale $1,300. Restando las retenciones, serían $1,500 y con un crédito tributario informativo de $200. ¿Ok? Vamos a llevarlo esto al formulario del Servicio de Rentas Internas. En el formulario, igual, nuevamente llenamos la primera parte, 150,000 en ingresos, 120,000 en gastos, y no se olviden de llenar la parte exclusiva del sector agropecuario en el campo 673 y en el campo 674. 150,000 y 120,000. ¿Sí? Con esto nos vamos al resumen impositivo. Y aquí ya dijimos que el impuesto es sobre 150,000 menos 20,000 es 130,000 y de eso calculamos el 1%, que serían $1,300 y las retenciones hablábamos de $1,500. ¿Sí? El valor de crédito tributario informativo son de $200. En este caso, este contribuyente ya no tiene el beneficio que hablábamos en el reglamento, ¿sí? Cuando los ingresos anuales de un sujeto pasivo se encuentren dentro de los límites no gravados con este impuesto, podrá solicitar la devolución de las retenciones que se le hayan efectuado. Como estamos viendo, los ingresos de este contribuyente son de $150,000. Me hago la pregunta, ¿esos $150,000 de los ingresos de este sujeto pasivo se encuentran dentro de los límites no gravados? La respuesta sería no, por cuanto los ingresos no gravados van de 0 a $20,000. ¿Se acuerdan en la tablita? Le vamos a abrir la tablita y vamos a ver lo concerniente. No se está compartiendo la tablita. Sí, ya le comparto ahorita. ¿Sí? Entonces, los ingresos no grabados van de 0 a $20,000. Y de 20,000 a 300,000 tributarían el 1%. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso hemos visto claramente de que los ingresos grabados del contribuyente del ejercicio que estamos haciendo, él tiene ingresos de 150,000. Esos 150,000 ya no están en esta primera fila, están en la segunda fila, motivo por el cual yo ya no tengo este beneficio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estos $200 que me salen calculados, ya no los puedo solicitar de devolución, por cuanto ya se constituyen un impuesto único agropecuario. Ese ya se
lastimosamente se pierde ese beneficio. Así tengas sustento, así tengas todas las retenciones, que tengas todo en regla, ese ya se constituyó en un impuesto único agropecuario, parte del impuesto único agropecuario, conforme a cómo está la ley ahorita. ¿Ok? Sí, es para la consulta que nos hace Cris. Ya, con respecto a esa consulta, recuerda que en el ejemplo de, como el señor James, si eres una sociedad, los ingresos menos los costos y gastos te va a dar prácticamente la base que va a ser para participación de trabajadores. Le calculas la participación de trabajadores normalmente y de ahí ya de ahí ya te toca calcular el impuesto a la renta del libro agropecuario. Es decir, sería base, ya la base menos el 15% de la participación de trabajadores y menos el impuesto al libro agropecuario, ya puedes ya deducir cuál va a ser el remanente que le va a quedar a los socios o accionistas. Es la distribución a los accionistas. Así Pero es. recuerden que el cálculo que les habla ahorita Marlon es que el IRU agropecuario se calcula sobre los ingresos, no de la base imponible, sino se calcula de los ingresos. Entonces, ese IRU no va a tener nada que ver con respecto a la base imponible que calculaste el 15% de trabajadores, sino que lo sacas y lo vas a calcular de los ingresos. Claro, prácticamente en las sociedades que son como el régimen de microempresas y las que se están acogiendo al libro agropecuario, la conciliación tributaria es más directa. ¿Ya? Anteriormente se utilizaba más, como es más ingresos exentos, menos, Correcto. como te digo, menos ingresos exentos, más gastos no deducibles, menos otros beneficios. Entonces, no, ahora es directo. Prácticamente el cálculo del régimen de microempresas es uno y en el libro agropecuario eso prácticamente se convierte en el impuesto a la renta que vas a contabilizar en los estados financieros o ya debería tener contabilizado el 31 de diciembre del 2020. Correcto. Sí. Entonces, sí, en realidad, ¿qué se puede decir? Una pregunta que tal vez podría salir es ¿qué pasa con los créditos tributarios de años anteriores para el sector del IRU agropecuario? Es decir, que hayas tenido actividades agropecuarias del año 2019 y te quedó un crédito tributario. Pero ¿qué pasa con esos créditos tributarios de años anteriores? Esos te toca proceder con pago indebido o pago en exceso, por cuanto el decreto 1240 te habla, te habla exclusivamente del sector régimen microempresarial. No te considera este IRU agropecuario para que tú te puedas acoger esos créditos tributarios de años anteriores. Entonces, eso sí te toca proceder como un procedimiento administrativo de pago indebido o pago en exceso. Bueno, entonces ya hemos aclarado prácticamente 3 casos que se dan en el libro agropecuario. Yo también he aprendido mucho. La semana pasada hice un caso, apliqué prácticamente el 860. Ya más o menos has dado tu punto de vista por qué no aplicar el 860, ya que el 860 normalmente se aplicaba con otros regímenes de impuesto único, entre eso estaba el sector de Palma. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Marlon, sí, mira, y vamos a hacer el caso de que el tema del 860, ¿por qué no se lo aplica? Vamos a poner este ejemplo. Los $1,500 del 174 que están colocados, los vamos a colocar en el 860. Son $1,500. Y en el 174 colocamos 0, ¿no es cierto? El crédito tributario informativo se mantiene en los mismos $200 y hasta ahí está bien. Pero vamos a darle siguiente. Te boto un error. ¿Qué te dice? Casillero 859 no puede ser menor que las retenciones en la fuente realizada.
¿sí? Entonces, que este 859, que es el impuesto a la renta, no puede ser menor que las retenciones. Por cuanto en los otros sectores anteriores, esta por ningún lado iba a ser menor del impuesto único generado, ¿sí? Sí, yo he visto ya que en otros casos normalmente ponen en el 859 ya ponen prácticamente los 1.500 porque se convierte en el impuesto de renta. ¿Está correcto o no? No estaría correcto por cuanto no estás aplicando lo que la ley te dice, ¿no? La ley es muy clara y te está diciendo, vamos a compartir la ley, ¿sí? Y la ley te dice, mira, los ingresos eh, se deben aplicar conforme a la siguiente tabla. Y te está diciendo que esta es la tabla de aplicación, motivo por el cual tú tienes que sujetarte a lo que te dice la ley. Y la ley te está diciendo que en este caso, los que van de 20,000 a 300,000 tienen que restar esta fracción básica siempre de $20,000. Bueno, ya con esa parte ya está un poquito más clara para aquellas personas que se encuentran en el hilo agropecuario, cómo van a aplicar. Ya, en aquellas personas que están haciendo las consultas de aplicarle más actividades, las invito a que revisen prácticamente los Facebook Live anterior, en los cuales en la segunda parte ya hablamos prácticamente con otras actividades, con actividades de profesional. ¿Sí? Marlon, completémosle con dos actividades adicionales, ¿ya? Ya, listo, completamente. Vamos a colocarlo. En el escenario 2 o 3, bueno, en cualquiera de los dos nos sirve. Aquí le vamos a decir que son actividades de transporte. Ya, comparta Ya, ok. Vamos a decir que tiene actividades de transporte con un punto de emisión y todo lo demás, conforme a la normativa para la actividad de transporte, que tiene unos ingresos de $30,000, ¿sí? Y de esto le han retenido el 1%, que sería $300. Y adicional de esto también, el señor era un señor, pero de esos completísimos, que también tiene una actividad y tiene una tienda, ¿sí? Y por la tienda tiene unos ingresos de unos $35,000 y no le han retenido, y retenciones le han hecho solo de $100, $50. ¿Ok? Entonces, esta partecita la vamos a complementar al ejercicio que hemos hecho. ¿Ok? Entonces, nos vamos al formulario. Sí se está viendo, ¿no es cierto? Sí, James. Ok. Entonces, teníamos 150,000 de ingresos y 120,000 de ingresos. Pero aquí ya dijimos que aquí van a contemplar las actividades que incluyen actividades sujetas a impuestos únicos y régimen impositivo para microempresas, ¿sí? Entonces, a los 150,000, ¿sí? Les vamos a añadir el ejemplo que hemos colocado, $35,000 más. Entonces, ahí le vamos a colocar los $35,000 adicionales. Entonces, de los 150,000 pasaría a 185,000. Y de gastos hablemos que subió 15,000 más, motivo por el cual son $135,000. ¿Sí? ¿Dónde tenemos que llenar?
Ya los 150 y 120 se mantendrían como régimen IRU agropecuario. Y ahora vamos a llenar el tema de el régimen de microempresas. Y en el régimen de microempresas van en el campo 765 y 766. ¿Sí? En el 765 irían los 35,000 que añadimos. ¿Sí? Y de los gastos hablábamos que eran $15,000. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba con este ejemplo? En este ejemplo, esta persona, ¿sí? Esta persona, ¿qué debió haber pasado? Esta persona debió haber hecho su formulario 125 anteriormente y ya debió haber calculado de estos 35,000 el 2%, que fueron $700. Y esta persona ya utilizó estos $50 y ya pagó $650 en el formulario 125. ¿Sí? ¿Ok? En este ejemplo teníamos 1,200 aquí. Ok. Entonces, esta persona, luego vamos a los campos del régimen del impuesto agropecuario, ¿sí? Perdón, al régimen microempresarial, pero esto ya lo tributó, ¿sí? Ya lo tributó anteriormente. Sí, si recuerdan de que en el ejercicio estamos señalando que esta persona aquí, si yo coloco los $650, ¿sí? Sería como informativo de que eso tributó ya en el campo, en el formulario 125, ¿sí? Por cuanto, por cuanto en el ejercicio, en el formulario 125, esta persona ya tributó los 30, en base a los 35,000, ya calculó el 2%, que fueron $700, y de estos le retuvieron solo 50. Y entonces eso ya fue tributado. Solo este campo aquí sí es solo informativo. Una última consulta, James. Nos hace Lourdes. Ya, en la parte del libro agropecuario hay que hacer un cálculo en base a tres precios. ¿Cuál de estos tres precios dónde se los puede obtener? Ya, porque dice que el primero es el precio del mercado, el precio de venta y el otro el precio que envía el MAGAP. ¿Tiene algún concepto o algún criterio sobre esta parte? Sí, mira, a ver, vamos viendo una de las láminas que vimos anteriormente. ¿Sí? Sí estamos viendo la lámina, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Ya. Entonces, en la disposición, en la 13ª, ¿sí? Del reglamento, en el 13.2, decía para la aplicación del impuesto a la renta único previsto en el artículo 13.2 del reglamento, la entidad rectora en materia agropecuaria en un plazo de 90 días deberá emitir la normativa que regule la fijación de precios de los productos agropecuarios. Y ahí te hablaba de para poder escoger en los tipos de precios el mayor de los tres, el precio facturado, el precio por autoridad nacional y el precio de mercado. ¿Sí? Entonces, a ti como contribuyente debes verificar estos dos valores
estos dos valores en la página del Ministerio de la Agricultura, si es que tienes estos dos valores por cuanto tienen precios de referencia de algunos productos e incluso en los precios de referencia son incluso por precios de mercado. No existe una sola disposición a nivel nacional que diga estos son los precios mínimos emitidos por la autoridad nacional o estos son los precios de mercado, sino depende el precio de mercado de acuerdo en dónde lo esté vendiendo, ¿sí? Entonces, en base a eso, tú haces el análisis y coges del mayor de los tres. Entonces, tú tienes que verificar esa información y escoger el valor más alto de dichos tres valores y en base a eso poder tributar y calcular este nuevo impuesto único. Bueno, entonces hemos aclarado prácticamente 3 nuevos casos con respecto al libro agropecuario. Mientras existan más normativas o más, digamos que más parámetros que nos otorgue el fisco con respecto a este tema, me gustaría que sigas participando, James, y nos sigas colaborando con la comunidad contable. Estoy seguro que van a haber más reformas, entonces eso es lo importante seguir. Para las personas que solicitan el material, le voy a pedir a James que me lo comparta para poder subirlo en la página, ¿sí? Ok. Bien. Sí, en realidad, porque en realidad reformas, yo creo que el tema de las retenciones para el sector agropecuario todavía falta, ¿no? Todavía hay una pequeña tal vez resolución de parte de la administración para que diga, bueno, sí, los señores, los que ya se acogieron de forma voluntaria al IRU agropecuario, ¿sí? Ya no les retengas el 1.75 como régimen microempresarial, sino ahora sí ya reténlo como IRU agropecuario y solo deberías retenerle el 1% como una actividad agropecuaria y no como actividad del régimen microempresarial. Y eso es lo que se espera de que en alguna resolución la administración tributaria realice una aclaración para el procedimiento de cómo de cómo a estos contribuyentes retenerles ya solo el 1% y no el 1.75 como régimen microempresarial. Esa parte también falta por empatar ahí. Sí, no olviden que luego de este evento la grabación se publica en YouTube, Tributarios Ecuador by Marlon Yuctra, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron presentes en este Facebook Live. Dios los bendiga y esperemos vernos en otra próxima ocasión, ¿ya? Muchísimas gracias, James. Un gusto. Una buena noche a todos.